Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha conmovido profundamente a todos los fans de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Una noticia que ha hecho que millones de corazones se agiten. Esla, entre lágrimas, pidió permiso a su familia para volver con Halil. Dicen que el amor puede desafiar todo, pero esta historia muestra que a veces, incluso los sentimientos más fuertes deben enfrentarse al miedo, al orgullo y al pasado. Según fuentes cercanas, Esla vivió días de confusión y nostalgia. Aunque intentó seguir adelante con nuevos proyectos, su corazón seguía en el mismo lugar, junto a Halil. He tratado de olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, lo veo sonreír, habría dicho la actriz a una amiga cercana, en una conversación que dejó al descubierto su fragilidad emocional. Su familia, sin embargo, no lo tuvo tan claro. Temían que Esla volviera a sufrir, que la historia con Halil terminara nuevamente en lágrimas. Una noche, Esla decidió hablar con sus padres. La reunión fue tensa, llena de silencios. Con los ojos hinchados de llorar, confesó: «Mamá, papá, no puedo fingir más. Lo amo y quiero volver con él». Sus palabras resonaron en la sala como un eco de su propio corazón. Su madre, con voz temblorosa, respondió: «Hija, el amor no siempre basta. Ya lo viste». Pero Esla insistió, con la mirada fija en el suelo: «Sé que me equivoqué, pero esta vez quiero luchar por él». Mientras tanto, Halil también estaba viviendo su propio torbellino emocional. Desde hace semanas, según allegados, él habría intentado acercarse a ella con mensajes discretos y llamadas sin respuesta. «Solo quiero hablar, no para volver, sino para entender», habría escrito en uno de los mensajes. Pero cuando supo que Esla había hablado con su familia, Halil no pudo evitar emocionarse. Ella siempre fue valiente, si dio ese paso, es porque su corazón sigue siendo el mismo, dijo en confianza a un amigo del rodaje. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores. Algunos afirmaban haber visto a Esla y Halil juntos en un café de Estambul, conversando en voz baja. Otros decían que él la había esperado a la salida de su trabajo para poder hablar. Ninguna imagen confirmó el encuentro, pero los fans no necesitan pruebas cuando se trata de amor, bastó una mirada, una coincidencia, para que las esperanzas revivieran. Los seguidores escribieron mensajes como «El destino siempre los une» o «Esla y Halil son el ejemplo de que el amor verdadero nunca muere». Una persona cercana a la actriz contó que, tras la conversación con su familia, Esla pasó la noche en vela. Pensó en los buenos momentos, en los pequeños gestos de Halil, en las risas compartidas en el set, en las veces que él la hacía reír cuando las cosas parecían imposibles. Al amanecer, tomó una decisión. «No quiero perder otra oportunidad. Esta vez hablaré con el corazón», dijo con determinación, antes de salir de casa. Esa mañana, Esla llegó al lugar donde sabía que Halil estaría grabando. El aire estaba cargado de tensión y esperanza. Llevaba en sus manos una carta, escrita con la misma tinta con la que alguna vez había firmado su historia de amor. Lo vio desde lejos, sentado, repasando su guión. Por un momento, dudó. Pero luego, como si el destino la empujara, dio el primer paso. «Halil», dijo en voz baja, casi temblando. Él levantó la vista sorprendido. El tiempo pareció detenerse. Durante segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, reconociendo en los ojos del otro todo lo que habían callado durante meses. Finalmente, Esla rompió el silencio: «No vine a hablar del pasado, sino del futuro. No quiero vivir con él, ¿qué hubiera pasado si?». Halil respiró hondo, intentando contener la emoción. «Esla, no sabes cuántas veces soñé con este momento», respondió con una sonrisa débil. «Pero tenía miedo de que tus sentimientos hubieran cambiado». Ella negó con la cabeza. «No cambiaron, solo aprendieron a esperar». Las palabras de ambos parecían traer de vuelta lo que el tiempo había intentado borrar. Hablaron durante horas.
Rieron, lloraron, recordaron los días en que todo era más sencillo. Ali le confesó, pensé que nunca volvería a escuchar tu voz tan cerca. Y Esla, con una mezcla de alivio y nervios, contestó, yo también pensé que no volvería a mirarte sin sentir dolor. Según testigos, después de esa conversación se les vio caminando por la orilla del Bósforo. No había cámaras, no había periodistas, solo ellos y el sonido del agua golpeando suavemente contra las rocas. Los fans más atentos notaron que ambos compartieron la misma foto del atardecer en sus redes, sin palabras, solo un corazón azul. Fue suficiente para que el público entendiera lo que estaba sucediendo. Esa noche, Ali publicó una frase que encendió las redes, a veces el amor no se rompe, solo se detiene para respirar. Los comentarios explotaron con mensajes de esperanza. Muchos interpretaron esa publicación como una confirmación del reencuentro. Una seguidora escribió, no hay distancia que apague lo que el alma reconoce. Por su parte, Esla se mantuvo en silencio durante unos días. Pero luego subió una historia en la que se la veía sonriendo, con un fondo musical muy significativo, la canción que ambos habían escuchado durante su última escena juntos en la serie que los unió. En el video, su voz se escucha diciendo suavemente, al final, todo vuelve a su lugar. Los medios turcos comenzaron a hablar de una posible reconciliación. Algunos periodistas aseguraban que la pareja estaba planeando tomarse un tiempo lejos de las cámaras, para sanar y reconstruir su vínculo. Otros, más escépticos, decían que era solo una amistad madura. Sin embargo, los gestos, las miradas y los silencios compartidos contaban una historia diferente. En una entrevista reciente, Ali fue consultado directamente sobre Esla. Su respuesta fue sencilla pero cargada de emoción, ella es alguien que deja huella. No se puede hablar de mi vida sin mencionarla. Mientras tanto, Esla, en un evento benéfico, declaró, cuando algo te marca tan profundamente, no lo olvidas, solo aprendes a cuidarlo mejor. Lo que comenzó como una conversación en familia terminó convirtiéndose en una segunda oportunidad. Una historia que enseña que el amor verdadero puede perderse en el camino, pero si es real, encuentra la manera de regresar. Y como escribió uno de sus seguidores en las redes, ellos no son solo una pareja, son la prueba de que cuando el corazón elige, el tiempo obedece. A medida que pasan los días, las señales de esta reconciliación se hacen más evidentes. Ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, pero las miradas, los gestos y las palabras dejan claro que algo está renaciendo. Quizás, esta vez, sin miedos ni dudas, Ali y Esla se atrevan a escribir la versión más sincera de su historia. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y contarnos qué opinan. ¿Creen que Esla y Ali volverán a estar juntos? Nos leemos en los comentarios.